La antigua civilización de Egipto. El antiguo Egipto se localizó al noreste de África, está limitada al norte por el mar Mediterráneo, al sur por Sudán, al este por el Mar Rojo y por la península de Sinaí, y al oeste por el desierto de Libia. Su organización política y social, en donde hubo una monarquía, hereditaria y teocrática. Su estructura social estaba dividida en el faraón, en donde era hijo de Dios, y además se esperaba un correcto orden en la tierra. Luego venían los sacerdotes, los funcionarios y los nobles, quienes conformaban la corte del faraón y eran parientes de él. Luego vienen los militares, quienes lo conformaban eran los mercenarios y los egipcios. Luego vienen los escribas, quienes se especializaban en la escritura, la literatura y la aritmética, lo cual le ayudaban a los faraones. Luego vienen los comerciantes y los artesanos. Entre los artesanos estaban los carpinteros, los dibujantes, los pintores y muchos más. Luego vienen los campesinos, quienes vivían en el campo y vivían a orillas del río Nilo. Trabajaban ellos en el campo. Luego vienen los esclavos, quienes trabajaban para el faraón en sus palacios, y también eran esclavos de la guerra. Luego, en su economía, ellos utilizaban la agricultura, ya que ellos poseían un recurso muy especial, que era la crecida del río Nilo, lo cual les proporcionaba una mayor extensión de zona fértil, y lo cual podían cultivar más productos. También era la exportación, lo cual exportaban la seda, las plantas y los papiros. En su cultura, ellos construyeron monumentos muy grandes y muy complejos para sus faraones, y también templos. También construyeron estatuas para sus faraones y para sus dioses. Estos fueron muy grandes y muy complejos también. Otra característica es que ellos inventaron su propia escritura, la cual era los jeroglíficos. Otra cosa importante es que ellos desarrollaron la medicina, las matemáticas y muchas cosas más, en donde lo tallaron en las piedras y en la madera. En su religión, ellos fueron politeístas y fueron los más complejos, ya que se conoce que ellos acogieron más de 2000 creencias, lo cual entre ellos también adoraron a la zoolotría, es decir, que ellos veneraban a los animales. Una de las características de los dioses es que los dioses tenían características similares a los seres humanos. Una de las cosas importantes de Egipto fue la vida después de la muerte, ya que ellos creían que después de la muerte había todavía la vida, y seguía en continua su vida, y podían llegar al más allá. Entonces ellos construían monumentos y estatuas en donde a ellos cuando morían los enterraban ahí, y luego los enterraban con sus pertenencias y muchos alimentos para que lo usen después en su otra vida. Otra cosa importante de los egipcios fue la ruta de la seda, que conectaba el sur y el occidente de Asia con el mar Mediterráneo, lo cual era muy importante para el comercio de la seda, ya que era un tejido muy suave, lo cual era muy apreciado por todas las personas y por todos quienes lo querían. Otra cosa, aparte de
de la seda es que se exportaba también el marfil, el oro y muchas cosas menos importantes que la seda. La antigua civilización griega. La civilización griega fue una de las más importantes dentro de la historia de la humanidad debido a que nos dieron principios, datos, hechos sobre cosas muy importantes como la medicina, la política, la democracia, el arte, la belleza y muchas otras cosas más. La civilización helénica se extendió en la península balcánica, en las costas de la península de Anatolia y en las islas del mar de Egeo. En su organización política y social, Atenas se destacó debido a que el hombre logró obtener lo que quería, lo cual era la democracia, para así poder expresarse, dar su opinión y sus derechos. La sociedad ateniense estaba dividida en ciudadanos, quienes tenían deberes y derechos. Luego venían los extranjeros, quienes eran personas libres que vivían en Atenas, pero que tenían que pagar impuestos. Y por último, los esclavos, quienes eran los más numerosos, pero que hacían las cosas más forzosas o duras, como la agricultura y la ganadería. Los espartas estaban gobernados por la diarquía, es decir, por dos reyes. Estaban divididos en esclavos o hilotas, quienes realizaban lo más pesado o lo más difícil, como la agricultura. Luego vienen los periocos, quienes eran personas libres pero sin derechos. Y por último, los ciudadanos espartanos, quienes gobernaban todo por medio de la política y lo militar. En lo económico, su base era la agricultura, debido a que ellos comenzaron a cultivar y a cosechar productos como la cebada, el olivo, el trigo y muchas cosas más. También se dedicaron a la ganadería, usaron a la oveja, a la vaca, al caballo y a muchos animales más, en donde también sacaron de ellos carne, leche, lana, y les sirvió para la agricultura. En lo cultural, él se centra su pensamiento en el hombre y en todo lo que lo rodea. Otra cosa importante es la belleza, que fue muy importante para ellos. Otra cosa es que ellos llegaron a crear la democracia, con lo cual pudieron expresar sus derechos y opiniones. Y por último fue la literatura, en donde se destacó Homero con las principales obras de la Ilíada. En lo religioso, ellos eran politeístas y también creían que los dioses eran inmortales y vivían en el Olimpo. Entre los dioses del Olimpo están Zeus, Atenas, Poseidón, y muchos otros dioses. Una de las cosas importantes de los griegos fue la democracia, en donde democracia significa gobierno del pueblo. La democracia le sirvió a todo el pueblo y a las personas para poder expresar sus derechos, opiniones, y así dar su opinión y también poder elegir y ser juzgado. Esto les ayudó mucho, ya que también así hubo una igualdad de género y de derecho para todas las personas.
La antigua civilización romana. La ciudad de Roma fue fundada en el año de 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a orillas del Tíbet. Esta ciudad fue creciendo, se fue desarrollando y se fue haciendo una de las más importantes de entre sus ciudades vecinas, debido a que fue ganando territorio en sus batallas. En su organización política tuvo tres etapas. La monarquía, que va de 753 a.C. a 509 a.C., donde hay un gobierno en el que el rey conservaba todo su poder en sus manos. Luego viene la república, que va de 509 a 31 a.C., donde hay un gobierno en el que la gente pudo participar en la aprobación de leyes y elegir cargos públicos. Luego viene el imperio, que va de 31 a.C. a 476 después de Cristo, en donde hay un gobierno en el que el emperador creía que venía todo el poder militar. En su organización social hubo muchos estratos sociales de diferentes periodos. Por ejemplo, en la monarquía, en donde prácticamente solo había la división de los libres y esclavos. Esto estaba dividido en los patricios, quienes eran aquellos que gozaban de riqueza y de derechos. Luego vienen los plebeyos, quienes no gozaban de muchos derechos. Y por último, los esclavos, quienes no eran muy numerosos ni muy importantes. Luego en la república y en el imperio, en donde prácticamente solo había la división de los libres. Esto estaba dividido en los ciudadanos romanos, quienes gozaban de bastantes derechos. Luego los no ciudadanos, quienes tenían derechos civiles pero no políticos. Y por último, la población esclava, que estaba dividida en esclavos, quienes eran prisioneros de sus dueños, y los libertos, quienes estaban entre la libertad y la esclavitud. En su economía se basaba en la agricultura y la ganadería. También fue muy importante la exportación, debido a que tenía una gran ruta comercial en la cual pudieron exportar legumbres, trigo, cereales, frutas, árboles y muchas cosas más. También fue muy importante el mejoramiento de nuevas herramientas agrícolas, como el regadío de siembras. También comenzaron a utilizar el abono, que fue muy importante. Otra cosa fue el arado. También utilizaron molinos para moler grano y muchas cosas más. En su cultura lograron conseguir el derecho humano. También tuvieron una lengua que fue el latín, en el cual luego se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y también de esta lengua surgieron nuevas otras, como el castellano, el romano, el italiano, el portugués y muchas otras más. También construyeron caminos, acueductos. En su arquitectura se caracteriza el arco y la flecha, con cual se caracterizó en las guerras. También hicieron monumentos, templos para sus faraones y para representar a las personas muertas. También hicieron, para divertirse, circos y muchos más. En su religión ellos dependían de los dioses, y también dependían, ya que ellos dependían de cómo veneraban a ellos, y así podían ofrecerles favores. Una cosa importante de los romanos fue la filosofía, en donde los principales son Sócrates, Platón y Aristóteles, quien cautivaron a toda la gente, ya que fue una nueva ciencia en la que fue otra forma de pensar y ver al mundo. Gracias a esto convirtieron a Atenas en una de las ciudades más importantes, tanto en lo intelectual como en lo artístico.